quiero entrar a ese tema que Dios quiere hablar a tu vida. Quiero hablarte unos principios que el Señor nos enseña sobre su posición como rey. Entonces quiero hablarte y explicártelo un poquito, los conceptos del reino, el rey y el Señor. Todo lo que hace Dios lo hace con principios, y dentro de ese principio es que son conceptos. Si hay algo bien poderoso en la tierra, son ideas, son conceptos. Pero los conceptos erróneos te distraen y te alejan de la verdad. Entonces, ¿por qué la gente está preocupada? Porque dice, creo en Dios, pero vivo preocupado. No puedes creerle a Dios y sus principios o sus conceptos de quién es Dios y vivir preocupado, porque la preocupación se convierte ilegal en el reino de Dios. Entonces, primero tenemos que entender este concepto. ¿Por qué rey y señor? Cuando uno llega al camino de Dios, yo he estado pastoreando por más de 17 años, un promedio, con la pastora Juanita. Hemos estado en ministerio, pero en ministerio hemos estado más de 20 años. Hemos servido a Dios por muchos años, crecimos en esto. Y uno de los principios que toda mi vida había entendido era que Dios era solamente el Salvador. Y en ningún momento dudo que Dios es el que salva. Yo sigo creyendo que Dios salva. Pero el problema es que la mayoría de nosotros vemos a Dios únicamente como Salvador. Lo vemos como sanador. Pero ¿cómo voy a ver a Dios como sanador si no estoy enfermo? A lo mejor usted dirá, bueno, yo estoy sano, no necesito un sanador. Pero a lo mejor necesitas un libertador. Pero antes de que fuera Salvador, primero fue Rey. Y sigue siendo Rey en su postura y en su función. ¿Por qué? Porque Rey lo establece como Señor, como dueño de todo. Y como Él es el creador del cielo, la tierra y de todo lo que existe, acuérdate, Él no tenía nada que salvar al inicio, pero sobre todo es un creador. Y todo lo que hace lo hace perfecto. El pecado corrompe la vida del hombre, lo aleja de los propósitos, lo aleja. Incluso el momento que el hombre peca es el momento que entra enfermedad a la tierra. Es el momento que el pecado, porque el pecado es el medio de todo lo demás que viene, todo lo demás, la pobreza, viene las enfermedades. El pecado trae consigo penas, consecuencias, dolor, aflicción. Entonces todo eso es el inicio. Pero número uno, Dios es Rey. Dios es Rey, Dios es Rey, Dios es Rey. Entonces primero es Señor. Y es interesante que con muchos como creyentes, cristianos, evangélicos, todos dicen, Él es mi Señor, Él es mi Señor. Pero lo vemos más como Salvador. Oh, mi Salvador. Pero qué difícil es entender el principio o el concepto de Rey. Porque si lo entendiéramos que Él es Rey y dueño de nuestra vida y nosotros estamos a disposición de Él, la mayoría de nosotros no batalláramos en servir a Dios. No estuviéramos ni preocupados por lo que está sucediendo, porque nuestra dependencia no estaría en nuestra propia voluntad. Y lo que más nos cuesta es someternos a la voluntad de Dios. Nos cuesta someternos al Señor y Rey de nuestra vida, porque es más fácil, sálvanos de esto, sálvanos del otro, sálvanos de esa situación, sálvame, me equivoqué, hice eso y ahora sálvame. Pero cuando Él es Señor de nuestra vida, entendemos este principio. Y déjame llevarte para que tú puedas entender eso. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15 al 16. La Biblia nos enseña en la nueva versión internacional, dice, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito soberano. Mira lo que dice, Rey de reyes. Él es Rey de reyes, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Al único inmortal, el que vive en luz, inaccesible, a quien nadie ha visto ni le puede ver, a Él sea el honor, el poder eternamente. Amén. Entonces, mire lo que la Biblia dice en 1 Timoteo 1:17. Nos vuelve a decir esto. Por tanto, al Rey eterno, inmortal. Alguien diga Rey eterno, Rey eterno. En otras palabras, su reino no tiene fin.
no es movible, no es movible por lo que está pasando. Su reino no sufre crisis, su reino no hay enfermedad, en su reino no hay pobreza, en su reino no hay dolor, en su reino no tiene gente en bancarrota, no tiene gente derrotada, no tiene gente afligida. Al contrario, en su reino es un reino próspero, un reino donde hay sanidad, es un reino donde hay victoria, es un reino donde toda la gente que está en su reino vive confiado. ¿Por qué? Porque tienen al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios. Quiero decirte algo, mi Dios no está en crisis, mi Dios no está en problemas financieros, mi Dios no se le terminan, Él hace un milagro y no se le termina y dice, bueno, es que ya no tiene nada más que hacer. No, al contrario, Dios sigue creando, Dios sigue haciendo. Él hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe, pero Él todavía puede crear, Él puede hacer ese órgano que te falta, Él puede cambiar esa situación en la cual tú estás viviendo, Él puede cambiar toda circunstancia en la cual tú y yo estamos experimentando, porque Él sigue siendo el Rey eterno. Y dice, al único Dios, no hay otro Dios, Él es el único, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos, amén. Entonces, si quiero hablarte un poquito del enfoque del reino de Dios, tenemos que entender que ese es el enfoque del reino. Y Juan capítulo 1, 49, llega un momento donde le preguntan, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Y después encontramos en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14, dice, le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados y sus escogidos y sus fieles. Mira, la Biblia dice que Él es Rey de reyes. Nosotros tenemos una función, tú tienes una función si perteneces al cuerpo de Cristo. Si has nacido nuevo y perteneces a su reino, tú tienes función de rey también. Tú tienes función de rey, porque lo primero que Dios le da al hombre, le da dominio. Un momento, un rey es una zona o alguien que puede gobernar o influenciar en cierto territorio. Y eso es bien importante. El territorio de Dios, el lugar, el estrado donde Dios tiene sus pies, está la tierra. Pero su trono de influencia, su lugar donde opera, es el cielo. Y eso es bien importante. ¿Dónde nos pone a nosotros? Bueno, te pone a ti y me pone a mí en la tierra. Quiere decir que tú y yo tenemos influencia aquí en la tierra. Lo que pasa aquí en la tierra es la legalidad que Dios ha dado, pero también Dios ha permitido que el hombre opere, donde tú y yo como iglesia, como creyentes, como el cuerpo, tenemos la influencia para manifestar la voluntad del cielo aquí en la tierra. Alguien diga amén. Esto está poderoso, porque el enfoque del reino, capítulo 2 de Mateo, versículo 1 y 2, toda la Biblia habla de rey, de que Él es el rey. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente, y llegan preguntándole, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntando. Venimos a levantarse, ¿verdad? Vimos su estrella levantarse y hemos venido a adorarlo. Pero miren lo que dicen, estos hombres sabios buscan, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Entonces, desde el principio de la creación entendemos que es un Dios eterno, pero conocemos que es un rey eterno. Entonces, Dios... Y el propósito de la palabra del Señor es que entendamos que eso se trata de un rey, un reino y una familia real. Que el enfoque de Jesús o de Dios para nuestra vida es que podamos entender quién es Dios verdaderamente. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuál es el bienestar que tiene para nosotros? Sobre todo,
si podemos ver que todo lo que hace Dios lo trabaja con principios, conceptos establecidos de que antes de que fuera Salvador, Él es Señor de tu vida, Él es dueño de tu vida. ¿Por qué muchas de las personas batallan para someter su vida a voluntad de Dios? Porque no lo han puesto como Señor de su vida. ¿Por qué batallan para entregarle su economía a Dios, su confianza a Dios, sus decisiones, su familia? Porque la realidad es que ellos no han visto a Dios como Señor. Si pudiéramos hablar de la idea principal de todo lo que hablamos, de todo lo que entendemos, es que el mensaje de la Biblia no es un libro religioso, ni de historias que solamente pasaron en el pasado, sino es un documento legal. Por eso lo conocemos como el Testamento, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero realmente el mensaje de la Biblia no habla de una denominación, no se trata de una religión más, porque en el tiempo de Jesús había muchas religiones. Estaban los fariseos, los saduceos, estaban muchas sectas que profesaban. Unos creían en ángeles, otros no creían en ángeles, unos creían en el Espíritu, otros no creían en el Espíritu. Y hasta el día de hoy tenemos muchas denominaciones, muchas religiones. Unos creen que Dios está obrando en ese tiempo, otros creen que Dios ya nos dejó, unos creen en la pretribulación, otros creen en la posttribulación, unos están creyendo en unas ciertas cosas. Pero vamos a ser bíblicos, vamos a entender cuál es el principio de Dios. El mensaje de la Biblia es acerca de un rey, porque toda la Biblia podemos entender que Dios es rey. Lo segundo que podemos entender es que se trata de un reino. Lo tercero, se trata de una descendencia real, o sea, nosotros. Por eso la Biblia dice que somos un pueblo escogido. Somos real sacerdocio, somos parte de una familia real. Oh, qué glorioso es entender que mi papá, su papá, mi Dios, el Señor del universo, es el más rico. En Él está todo lo que yo necesito. Entonces, si fuera verdad y yo pudiera entender esto, que Él es el rey, ¿por qué estoy yo batallando para estar confiado si Él es el dueño de todo? ¿Por qué estoy batallando para vivir tranquilo, dormir tranquilo? ¿Por qué me estoy preocupando por el pan de cada día si Él es el proveedor y el dueño de todo lo que existe? Porque muchas de las veces no lo hemos entendido, que Él es el Señor de todo. Entonces, si puedo yo entender que Él es rey y Él tiene un reino y su descendencia, tenemos que entender el principio también que el ser humano intenta buscar un ser divino. Todo ser humano en su naturaleza busca un ser divino. Y eso es algo importante. ¿Por qué tenemos que predicar el reino de Dios? Una de las cosas que me llamó mucho la atención hace unos meses atrás, a lo mejor un año atrás, yo iba manejando aquí en la ciudad de Tijuana, y mientras yo estaba manejando, miré un local, un negocio, donde ofrecían 3 servicios. Ofrecían amor, dinero y salud. Y bueno, conocemos que esos centros son centros espiritistas, pero la gente paga miles y miles de pesos porque buscan 3 cosas: salud, dinero y amor. Y yo me quedé molesto diciendo, bueno, Señor, pero ¿cómo es posible que gente está ofreciendo esto y la gente paga? Y a veces nosotros en iglesias nomás les decimos, hoy es tiempo de ofrenda, y la gente se ofende y está diciendo, bueno, aquí nomás se trata de dinero. Pero me di cuenta, y después que consulté a Dios preguntándole, Señor, ¿por qué la gente sigue eso? Dijo, es que el mundo, el sistema ofrece algo que en mi reino lo tengo, pero mucha gente no lo ha entendido. Entonces el ser humano busca un ser divino, o busca una religión que lo lleve a buscar un reino. Todo ser humano busca algo porque quiere buscar algo espiritual. Así fuimos creados a ser seres espirituales, y buscamos, y muchas de las veces lo buscamos a través de brujería, lo buscamos a través de chamanes, lo buscamos a través de brujos, lo buscamos a través de diferentes medios. Pero sin embargo, en su reino todo lo que yo necesito está. Entonces
¿Cuál es el principio de esto? Muchas de las veces es que la idea principal para entenderlo es que la religión nos lleva a buscar un Salvador únicamente y no un Rey o Señor. Por eso la mayoría de gente busca un Salvador y no busca que Él sea Señor de su vida. La idea original de Jesús era restaurar su reino aquí en la tierra. Toda la Biblia lo enseña, todo Jesús llega desde el inicio de la caída del hombre. ¿Qué es lo que perdió el hombre? ¿Perdió una religión? No, perdió el reino. Y entonces después todo el hombre, Dios tiene interés de regresarlo al principio. Y la idea original de Jesús era restaurar su reino aquí en la tierra. Y no existe un reino si no hay un rey. Mucha gente me pregunta, bueno, es que nomás habla del reino, el reino. Pero entendemos que no puede existir, escúchame, no puede existir un reino. Cuando yo hablo de un reino es porque, número uno, yo entiendo que existe un rey y ese rey se llama Jesucristo. Hay gente que dice, bueno, es que no habla del rey. Bueno, es que entiendo que el reino al que pertenecemos, no pertenecemos al reino de las tinieblas. Incluso el reino de las tinieblas es operado por un príncipe. Y ese príncipe lo conocemos como la serpiente antigua. Pero en el reino de Dios es operado por un rey que se llama el Rey Jesús. Jesucristo es conocido. Entonces entendemos que el tema principal de Jesucristo eran las buenas nuevas del reino. Vayan y prediquen las buenas nuevas. Tú nunca vas a ver en la Biblia que se predicó algo más. No se predicó de sanidad, manifestó sanidad. Nunca se predicó de prosperidad, pero la gente vivía próspera en el tiempo de la gente al cual se conectaba. No se habló de liberación, pero cómo echaba fuera demonios, porque cuando llegaba su reino, llegaba el rey presente, había una liberación automática, porque es las buenas nuevas. No son las malas nuevas, son las buenas nuevas. Y Mateo, Marcos, Lucas declaran la palabra misma de Jesús, que es necesario que se predique el reino. Le preguntan a Jesús en Mateo 24, ¿cuáles serán las señales de tu venida? ¿Cuáles serán las señales? Enséñanos, dice que estaba en el monte de los olivos. Pero mira lo interesante, la mayoría de gente en el mundo actual, está más preocupada por las señales de los últimos tiempos. Y si tú puedes encontrar en la Biblia que una sola vez le preguntaron los discípulos y nunca más le preguntaron de las señales, porque entendieron que su asignación no eran las señales. Nosotros no seguimos señales de rumores de guerra, de plagas, de pestes. Lo que seguimos, o más bien lo que nos siguen a nosotros, son señales de que somos sus hijos. ¿Cuáles son las señales que seguirán a los que creen? Echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, predicaremos el reino de Dios. Ese es el tiempo. En medio de esta pandemia debemos de ver los milagros más grandes, debemos de ver el rompimiento más grande, debemos de ver la provisión. He estado hablando con algunos de nuestros hijos espirituales y dice, pastor, gracias a Dios que en medio de ese tiempo, mientras unos han dejado de funcionar y trabajar, Dios no se ha olvidado de nosotros. Al contrario, hay tanto en abundancia porque hemos entendido que Él es el rey de este reino y servimos a ese rey. Alguien diga amén, haga like, comparta, no te desconectes, porque esta palabra es poderosa y es para ti. Entonces, si Mateo lo predicó, Lucas lo dijo. Lucas dijo esto en capítulo 4, versículo 43 al 44. Pero les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Te vengo a decir algo, libertad espiritual, familia que nos está viendo, amigo, para esto hemos sido enviados. ¿Para qué fuimos enviados? Para seguir predicando las buenas nuevas del reino. Fuimos enviados, esta es nuestra asignación. ¿Cuál es la asignación de libertad espiritual? ¿Cuál es la asignación nuestra en esos últimos tiempos? Bueno, la asignación en esos últimos tiempos es predicar el reino de Dios. Y siguió predicando en las sinagogas, incluso mira, hasta en los lugares de reunión estaban predicando el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si estaban predicando en las sinagogas, significa que estaban predicando religión y no estaban predicando el reino de Dios. Entonces, si podemos entender esto, es que tenemos que comprender que
Él es rey y la asignación de los últimos tiempos no es estar cómodo, sino es seguir predicando el evangelio del reino de Dios. Quiero hablarte un poquito de las definiciones que te pueden ayudar para entender con más claridad esto. Evangelios. Todos nosotros hemos hablado y hemos dicho, bueno, ¿qué es un evangelio? Pero para ser más específicos y claro, quiero llevarte a entender algunos principios de definiciones. Evangelios. Los evangelios es escritos inspirados de la vida y del ministerio de Jesús. Hay 4 evangelios y lo interesante es que cada uno son inspirados en diferentes formas. Uno de los cuales a mí me gusta, que es más específico de los milagros, es el doctor Lucas, porque lo está hablando de una perspectiva de médico, una experiencia en su profesión, y lo habla diferente, es específico. Dice que cuando la mujer tenía una enfermedad, no dice que estaba enferma, sino tenía un espíritu de enfermedad. Había podido discernir diferente, pero es una inspiración. Eso es lo que simplemente significan evangelios. La segunda definición para entender es el dominio o reino. Entonces, ¿qué es un dominio y qué es el reino? Algunos dicen, bueno, habla del dominio. ¿Qué es lo que Dios le dio al hombre y a la mujer? La palabra que Dios nos dio la pastora el domingo es bien importante. Poder entender que el hombre y la mujer tenemos lo mismo. Tenemos diferentes funciones, pero ambos tenemos dominio. Tú tienes dominio, yo tengo dominio. Y parte de este dominio es también conocido como reino. Es el impacto e influencia de un rey sobre su territorio. Si la Biblia dice que Él es rey, quiere decir que el rey es el impacto e influencia sobre su territorio. ¿Qué influencia tiene el rey del universo en su territorio? Bueno, la oración más clara y específica que todos oramos, y yo no entendía por mucho tiempo porque lo estaba viendo desde una perspectiva religiosa. Yo solamente oraba: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero lo hacía de una forma repetitiva porque así me lo habían enseñado. Pero cuando entendí esto, entendí que el reino es el impacto e influencia de un rey sobre su territorio. ¿Cuál es el territorio? Bueno, el territorio de Dios, número 1, es el cielo. Pero donde Dios quiere obrar, donde Dios ha puesto al ser humano para que tome dominio y tome lo que perdió, bueno, es la tierra. Entonces, ¿qué queremos hacer en este tiempo, en este momento, en esos últimos tiempos? Es invadir la tierra con el reino de Dios, para que su impacto, su influencia gobiernen. El reino de los cielos es donde está Dios. El reino de Dios es donde gobierna y su voluntad se cumple. Entonces, ¿dónde está Dios? Bueno, la Biblia dice: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Y unos dirán: bueno, Dios es omnipresente, Dios es donde quiera estar. Le preguntó incluso Dios a Satanás en el momento que tiene una entrevista considerando a su siervo Job. Le pregunta: ¿de dónde vienes? Dice: de rodear la tierra, de rondear. He estado dándole vueltas a la tierra. Pero Dios no tiene que hacer esto, porque Dios donde quiere está. Pero su lugar donde Dios habita, su lugar donde Dios está, es el cielo. Incluso todos nosotros como creyentes queremos ir al cielo. Queremos ir al cielo, esa es la meta, pero no es el destino final, porque aún que vayamos al cielo, vamos a morar con el Señor, pero vamos a regresar a una nueva tierra, una nueva tierra. Entonces, vea esto. Pero, ¿qué es lo que esperamos en el cielo? Algunos dirían: bueno, yo ya me quiero ir con el Señor. Pero cuando el Señor dice: bueno, te voy a llevar, decimos: no, Señor, no me lleves, no soy listo. Entonces, lo que realmente estamos diciendo: yo quiero algo que está allá arriba. Algo. Bueno, hay sanidad en el cielo, hay liberación, hay prosperidad. Está el lugar, ya no hay dolor, ya no hay lágrimas. Pero mientras yo llegue al cielo, mientras yo llegue donde está Dios, ¿qué necesito aquí en la tierra? Lo que yo necesito aquí en la tierra es el reino de Dios, es donde gobierna su voluntad y se cumple. ¿Cuál voluntad? Hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es salvarte, es liberarte, es restaurarte, es romper con todo hábito que tú traes, es romper con todo lo que tú has estado luchando. Bueno, ese es el principio del reino. Los reyes son el componente central de
todo reino y su esencia. El rey es la fuente principal de autoridad en el reino. En otras palabras, él es la máxima autoridad y mediante su autoridad se establece el reino. La soberanía del rey es algo que da su autoridad a quien le plazca. Por eso la Biblia dice que mayores cosas haremos nosotros. Él nos ha dado autoridad. Te ha dado autoridad sobre toda enfermedad. Te ha dado autoridad sobre toda opresión. Te ha dado autoridad sobre todo lo que te limita, todo lo que te detiene. Ahora mismo sacúdete. Ahora mismo levántate donde tú has estado sentado y acostado por años porque estás enfermo. Ahorita mismo ordeno por la palabra de Dios que tú te levantes, que esa enfermedad se vaya de tu cuerpo, porque tenemos autoridad y operamos en el gobierno y la autoridad que Dios ha establecido. Él está en mando y no nosotros. Uno de los problemas más grandes, mientras voy resumiendo todo esto, uno de los problemas más grandes es que nos gusta estar en control. Y cuando las cosas no salen como queremos, nos molestamos, e incluso hasta culpamos a Dios. Y bueno, muchas de las veces hasta el pastor lo culpamos. El pastor tiene la culpa por mi fracaso, la hermana tiene el problema, y bueno, todo esto. Pero la realidad es que nos gusta estar en control y no dejamos que Él esté en control de nuestra vida. Sí, nosotros somos responsables de las decisiones. Muchas de las veces hemos dicho, bueno, Dios está en control, pero muchas de las veces Dios obra y Dios determina. Pero una de las cosas bien importantes entender es que Dios no va a obligarnos a hacer ciertas cosas, porque tenemos libre albedrío. Y uno de los principios es que si yo quiero vivir en este reino, tengo que aprender a someterme a su voluntad y que Él sea el rey de mi vida y no yo esté en control. Ahora, las cualidades de un rey en el reino. Un rey nunca llega al poder por votación. Lo más poderoso del reino es que el reino de Dios no son como las denominaciones, no son como las religiones, no son como los gobiernos democráticos, no son como los gobiernos verdad, que tienen cierta influencia. ¿Por qué? Porque el rey no llega por votación. Tú no puedes votar a Dios fuera de tu vida. Tú no puedes votarlo y decir, bueno, ¿por qué? Porque Él es el creador. Él es el que hizo el cielo, la tierra, todo lo que existe. Las cualidades de un rey es muy diferente a nuestro sistema democrático, por el pueblo hacia el pueblo y todo. Pero sin embargo sabemos que no funciona de esta manera. Muchas veces decimos por el pueblo es el que habla, el pueblo que decide. Pero la realidad es que en el reino no, yo no decido, sino es que Dios ha determinado para mi vida. La cualidad de un rey en el reino es, la autoridad de un rey es por derecho de nacimiento. Como creador Dios de todo el universo, Él está en todo derecho de decidir qué es lo mejor para mi vida. Dios, siendo rey, no puede ser reemplazado por nosotros por votación. En otras palabras, el rey en su autoridad, tú no lo puedes sacar de tu vida, porque no importa cómo lo quieras quitar de tu vida, no lo puedes quitar, porque Él sigue siendo la fuente. Él sigue siendo la fuente de todo. Tú puedes sacar ese pez y ese pez del mar, y ese pez dice, bueno, yo quiero salirme a la tierra. Pero el momento que tú sacas ese pez del agua y lo pones en la tierra, o lo pones, probablemente lo sacas de su ámbito, ese pez se muere, porque su ámbito era el mar, el agua. Así están las plantas, porque ese era su ambiente. Bueno, el momento que tú y yo nos desconectamos y nos salimos de nuestro ámbito, nos morimos. El momento que nos desconectamos de nuestra fuente, nos secamos, dejamos de ser, dejamos de existir, caemos en depresión, caemos en soledad, buscamos sustitutos por lo que Dios ha establecido, y por eso estamos batallando. Pero una de las cualidades también de un rey en su reino, la palabra del rey es ley en su territorio, es ley. Me llama la atención porque la historia cuenta, especialmente cuando iban a llegar las fiestas, dice que Herodes había preparado una fiesta.
Y en el momento que conocemos la historia, parafraseando un poquito, dice que él no tenía ningún problema con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba predicando de su inmoralidad porque había tomado la esposa de su hermano. Y sin embargo, él predicaba, pero Herodes había entendido que no tenía un problema con él, porque sabía que era una persona noble y una persona buena y tenía una influencia. Pero usted dirá, bueno, pero ¿por qué fue que aún pidió que lo decapitaran? La esposa pide, su hija baila, y en el momento que su hija baila dice, bueno, te doy mitad de mi reino, lo que tú quieras, pídeme. Pero dice, bueno, mi mamá pidió que me dieras la cabeza de Juan el Bautista en un plato y me lo traigas. Y dice en ese momento, si entendemos la historia, es que Herodes decayó su semblante y se sintió mal. Pero como él había dado su palabra, él no podía retroceder a lo que había prometido. Por eso tuvo que cumplir cortando, decapitando la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, si eso es en el ámbito natural de un rey terrenal, ¿tú crees que Dios va a mentir en lo que Dios ha establecido en su palabra y en sus promesas? No, la Biblia nos ha dicho que Él ha determinado que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque en este mundo tendréis aflicción, yo estaré con ustedes. Que Él iba a ser el proveedor, que Él iba a ser el sanador, que Él iba a ser el que iba a cuidar de nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos de su palabra? ¿Por qué dudamos de lo que Dios ha establecido para nosotros? Entonces, el concepto y cualidades de un rey en el reino es que no solamente es su palabra, sino es el territorio donde él está de influencia. Pero algo bien importante es que el rey elige quién será ciudadano de su reino. Eso es lo más poderoso. Si él elige quién será ciudadano del reino de Dios, si nosotros podemos entender esto, yo entendí esto y fue una bomba para mi vida. Fue un cambio totalmente de paradigma. Muchos de nosotros creemos que le hacemos el favor a Dios. Creemos que, bueno, es que hoy tengo ganas de servirle, hoy mañana no. Hoy sí quiero, hoy tal vez quiero servir. Hoy pastor, así voy. Mire, es bien importante que tú me escuches. No te desconectes, por favor. En estos últimos minutos es bien importante que tú puedas entender eso que te estoy enseñando. Hoy resulta que todo mundo extraña a la iglesia. No hay cultos, ya no estamos viniendo, ya nadie nos ve. Pero si somos honestos, tú ni venías, durabas una vez al mes, llegabas y si bien le iba y decía, es que ya me voy de iglesia, voy a cambiar. Pero mire lo interesante, nosotros creemos que le hacemos el favor a Dios. Pero ¿sabe lo más impactante en el reino? Es que Él escoge sus ciudadanos. Y entendí esto. No es el que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, si Dios me escogió para ser parte de su reino, ¿por qué nos hacemos de rogar? Si Él me escogió para ser parte de su reino, ¿por qué nuestra vida de servicio a veces queremos servir y a veces no servimos? ¿Por qué si Él me escogió, yo decido cuándo le quiero dar, cuándo voy a sembrar mis diezmos, cuándo voy a dar mi ofrenda, cuándo voy a dar mi tiempo, mis talentos, todo lo que tengo? Porque muchas veces nosotros creemos que somos dueños de todo y sin embargo olvidamos, escucha esto, olvidamos que tú y yo somos parte de este reino. Entonces, si yo puedo entender este principio y lo que Él tiene para nosotros, la Biblia dice en Juan 18:37, así que ¿eres rey?, le preguntaron. Le dijo Pilato, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para eso nací, para eso vine al mundo. Entonces, ese es el principio que Dios tiene para nosotros, que podamos entender que Él es rey, que podamos entender que Él es Señor de todo. Salmo 24, 1 y 2. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo en cuanto lo habitan, porque Él la firmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. La idea que tenemos del Evangelio
es lo que tú y yo vamos a enseñar. Si nosotros hemos creído que el evangelio solamente se trata de dominaciones, de religiones, de instituciones, es lo que enseñamos. Solamente enseñamos lo que aprendemos. Muchos de nosotros somos más fieles a nuestras tradiciones que a la palabra. Somos más fieles a lo que hemos escuchado o nos han dicho. Pero es lo que enseñamos. La idea de Dios nunca fue crear una religión, sino establecer su reino. Y que tú y yo podamos conocerlo como Rey. Él estableció esto. Y termino en esto. Mateo 25:34. Entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esto, predicar el reino de Dios, no es una doctrina nueva, es el mensaje original que Dios tiene para nosotros. Esto, predicar sobre el reino, es la asignación. Y si el fin esperamos, escúchame bien, si realmente estamos esperando el fin no vendrá hasta que el reino de Dios sea predicado. Si quieres que todo eso se está alineando, y Él preparó eso al principio, porque es importante que tú pertenezcas a este reino que se llama, que es parte, ese cuerpo en el cual pertenecemos, a su reino, y este Rey se llama Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienes que nacer de nuevo. No solamente tienes que nacer de nuevo, tienes que someter tu voluntad al Rey que se llama Jesucristo. Y dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tienes que arrepentirte, cambiar tu mente. No puede haber dos reinos, no puedes servir a dos reinos. Tienes que decidir al cual vas a servir. Y quiero decirte esto, que el reino de Dios, cuando llegas y trae influencia en ese territorio, lo invade con todo lo que trae. He dicho esto y lo vuelvo a decir. Eso se llama la ley de desplazamiento, donde una fuerza mayor sobrepasa a otro, que otro es forzado a deshacerte o huir. Así lo he entendido. Cuando el reino de Dios llega a tu vida, cuando el reino de Dios entra en tu ciudad, entra en el lugar donde tú estás, no puede estar operando el reino de las tinieblas. No puede entrar el sanador a tu vida y enfermedad estar operando en tu cuerpo. No puede entrar el Rey que es grande, es abundante en todo, riqueza y todo, es el dueño del oro y la plata, y en mi vida operando pobreza a la misma vez. No puede. ¿Por qué? Porque he entendido que ese es el principio del reino de Dios, y en ese reino hay un Rey, por lo cual Dios quiere que tú sometas tu voluntad a Él. Quiero que tú te unas conmigo. Quiero que en este momento tú unas conmigo y tú aceptes esto. Y tú entiendes ese principio. Ese principio es bien importante. Es que, pastor, yo nunca he escuchado eso, apóstol. Nadie me ha contado eso. Yo no sabía que eso que existía, que esto se hablaba. Bueno, quiero decirte algo. Esa es la oración que cuando le preguntan a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Venga tu reino. Venga, venga. En este momento hablo que el reino de Dios venga a tu vida, venga a tu casa, venga a tu cuerpo. La voluntad del Rey entre. La voluntad del Rey. No puedes ser hijo de un rey y vivir como mendigo. No puedes decir yo soy libre y vivir con mentalidad de esclavo. En este momento yo hablo sanidad a tu cuerpo. Yo hablo prosperidad a tu vida. Yo hablo la protección de Dios sobre tu casa, sobre tus hijos. Estarás tranquilo, vivirás tranquilo. Depresión se va ahorita mismo. Soledad se va ahorita mismo. Reprendemos todo ese espíritu de temor, de miedo, porque Él te ha dado dominio. Él te ha dado fuerza. Él te ha dado victoria. En el reino de Dios no vamos a sufrir en momentos en el cual tú digas yo no puedo, ya no voy a poder más, sino al contrario, en toda aflicción es temporal.
no es una vida de sufrimiento diario, sino es todos en momentos vamos a pasar por momentos de dolor, pero vamos a salir de ese dolor. Todos vamos a pasar por un momento donde hay escasez, pero la provisión nunca faltó. Vamos a pasar por un momento de enfermedad, pero vamos a ver la mano de Dios obrar. En este momento lo hablo, en este momento lo declaro. Estoy diciéndole a usted que hay algo poderoso que está entrando a su casa. En este momento hay algo poderoso que está invadiendo su hogar. No hay limitación para Dios. Seguimos creyendo, seguimos predicando este mensaje hasta que Cristo venga. El mensaje más poderoso no es una religión, es el reino de Dios, y que el rey sigue sentado en su trono. Y si Dios lo ha determinado, no importa que se levante, no importa que ejército acampe alrededor de mí. Bueno, si Él está en su trono y Él sigue siendo rey, tú y yo debemos estar tranquilos. Tranquilo, mi hermano, tranquilo, amigo, porque Dios está con nosotros. Señor, gracias por esa palabra. Gracias por hablarnos a nuestra vida. Gracias por bendecir a cada persona. Señor, gracias. Quiero decirte que tú sigas mandando tus peticiones. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti, queremos unirnos contigo, pero sobre todo quiero que tú seas parte de esta familia. Sí, tú puedes seguir sembrando en ese tiempo. Una de las cosas más importantes que he aprendido es sembremos en tiempo de hambruna, porque en tiempo de hambruna vamos a ver la provisión de Dios. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, puedes a través de nuestra página libertadespiritual.org, pero sobre todo quiero que tú hagas algo. Comparte esta predicación, comparte esta palabra, mándasela a alguien. Y síguenos por favor en nuestro canal de YouTube. Y si nos sigues en ese canal de YouTube, ve a Libertad Espiritual Tijuana. Síguenos, suscríbete y haz like también. Muchas bendiciones, nos estamos viendo pronto. Bendiciones.